Hola, muy buenas noches, ¿cómo están? Les saluda la empresa Chinese Business. El día de hoy vamos a ver sobre todo lo que son términos internacionales, palabras técnicas que se utilizan en el comercio exterior según la ley 1053, decreto legislativo 1053. Bueno, comenzamos. Poco a poco la gente se va a ir uniendo, se va conectando. Así es. Bien, decreto legislativo que aprueba la Ley General de Aduanas. Sección primera, disposiciones generales. Ok, tiene por objeto la definición de algunos términos, como por ejemplo tenemos acciones de control extraordinario. ¿Cómo están? Muy buenas noches, nos vamos conectando, me van poniendo sus nombres y qué es lo que desean importar. ¿Está bien? Ok, vamos definiendo los términos internacionales. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Carlos. Hola. Mira, vamos definiendo los términos internacionales que más se utilizan, palabras técnicas que de repente poco a poco vamos a ir relacionándolo frente a una importación y o exportación también. Ok, acciones de control extraordinario. Quiere decir que cuando el oficial de aduana o el especialista o llamado vista revisa tu mercadería y de repente te dio levante, levante significa que te dio la nacionalización para que te lleves tu mercadería, tus paquetes a tu almacén o a tu casa, pero quiere hacer una acción extraordinaria, o sea, después de haber sido destinado tu mercadería, después de que ya esté tu producto en tu fábrica o tu almacén. Así es. Eso significa acción de control extraordinario. También tenemos acción de control ordinario, que normalmente ellos piden alguna información o algún documento adicional dentro de tu trámite de importación, ya sea en la destinación, en el almacén, en la descarga. Ahorita poco a poco vamos a ir entendiendo esos términos. ¿Ok? Acción de control ordinario. Administración aduanera es el órgano de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria de Aduanas, competente para legislar los temas aduaneros. Es la Administración Aduanera, SUNAT. Anteriormente era SUNAT tributos nada más, ahora es SUNAT tributos y aduanas. Incluso cuando ustedes quieran hacer un oficio o algún reclamo o de repente alguna consulta y ustedes se dirijan a SUNAT, ya sea en una carta o en una hoja membretada, siempre se dirige SUNAT, Superintendencia Nacional de Aduanas y Tributos. Ya no es solamente tributos, siempre tienen que poner la palabra aduanas. Así es, si no, no te reciben en mismo circuito o en mismo aduanas marítima o aduana aérea. Si pones SUNAT tributos, no te lo reciben, ningún documento. Entonces tomemos nota, que siempre tiene que decir y aduanas. Ok, vamos. Siguiente término, aforo. Hemos escuchado mucho sobre el término de aforo. Incluso cuando vamos a un lugar, dice aforo 50 personas. Eso es en otro término, en otro contexto, ¿cierto? Ahora, aforo en términos aduaneros significa que van y revisan tu mercadería, que van y abren tu contenedor, abren tu paquete y hacen un aforo. El especialista tiene la autoridad de decir, esta mercadería se abre, esta mercadería no, esta mercadería sí. Ellos tienen la autoridad de poder decir qué mercadería van a aforar. Cuando tu mercadería está dentro de un almacén aduanero, ya sea marítimo o aéreo, ellos el almacén tiene una zona de aforo, lo sacan desde donde está guardado con la maquinaria que utilizan el montacarga, lo jalan a una zona que se llama zona de aforo y ahí el especialista va y abre tu mercadería. Mira la cantidad de productos declarados, de la cantidad de productos que has traído. De repente hubo una importación que te dijeron que te iban a traer 100 unidades y te vino 200 unidades. Ellos van y tienen la autorización de poder aforar tu mercadería, ver si lo que estás declarando es igual a lo que está en el contenedor o en el paquete. Así es, hasta ahí yo creo que todos entendimos qué es aforo, ¿no? Apertura de tu mercadería.
Ok, ¿qué es agente de carga internacional? Agente de carga internacional son, por ejemplo, no sé si han escuchado MSL, han escuchado, por ejemplo, Inca Lines, Gama Cargo. Ellos son agentes de carga internacional. ¿Y de qué se trata un agente de carga internacional? De consolidar la mercadería, agrupar la mercadería, puede ser de diferentes consignatarios, ¿no? De diferentes proveedores, lo consolidan todo en un contenedor. Así es. Los agentes de carga internacional se encargan de consolidar, agrupar mercancía de varios proveedores en un solo contenedor, porque no necesariamente tú que vas a importar un contenedor completo, no, sino puedes traer la mitad de un contenedor o un cuarto de contenedor, pero lo vas a traer como mercadería consolidada. Entonces los agentes de carga internacional se encargan de consolidar, agrupar la mercancía. Eso tiene un término que se llama LCL. Carga suelta. Ok. Almacén aduanero. ¿Qué es un almacén aduanero? Es el lugar destinado para la custodia de mercancías. Quiere decir que cuando tu mercancía viene de un aéreo o un marítimo, todo esa mercancía llega a un almacén. Y este almacén puede ser un almacén aéreo, puede ser un almacén marítimo. Hasta ahí todos claros lo que es almacén aduanero, ¿no? Hay almacén también temporal, que ahora lo voy a explicar más adelante. Ahora, autoridad aduanera. Autoridad aduanera significa lo que es, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Alicia, nos vamos conectando. Jessica, Carla, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Nos vamos viendo ahorita lo que es autoridad aduanera. A veces nos preguntamos, ¿quién es la autoridad aduanera? Es el llamado especialista, vista, custodio de mercancías, oficial de aduanas. Ahora, ¿de qué se encarga él? Él es el funcionario público que representa a SUNAT. Él puede decir, abre tu mercadería, quiero revisarlo, quiero un documento más, ya esta mercadería ya subsanó todo, puede salir tu mercadería. Es la autoridad de SUNAT, es que representa al Estado peruano. Así es. Tenemos también bienes de capital. ¿Qué es ese término? Bienes de capital. Bienes de capital quiere decir una maquinaria que puede sufrir una depreciación. Aquí en la ley nos dice, maquinarias y equipos susceptibles a depreciación que intervienen de forma directa en una actividad productiva sin que se modifique su proceso de naturaleza. Así es. Ahí hasta ahí todos entendimos que es un bien de capital, una maquinaria. Ok. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Nos vamos conectando. Me dicen su nombre, por favor. ¿Y qué es lo que desean importar? Aquí todos los que estamos conectados somos emprendedores, importadores y o empresarios. Estamos aquí para compartir experiencias también o alguna consulta que ustedes deseen online. Ok. Vamos viendo. Carga consolidada. Yo me adelanté un poquito cuando estuve en el término de agente de carga. Carga consolidada significa agrupamiento de mercancías. Tú puedes traer de otro país o puedes pedir de otro país bastante mercadería o te puedes asociar con otra persona y en conjunto traer mercadería para esa persona o para ti también. Así es. Amparadas bajo un mismo documento de transporte. Tenemos aquí el término que se llama comiso. Cuando te comisan tu mercadería, ¿qué significa? Porque normalmente hemos escuchado decomiso, ¿no? Decomiso es cuando te sacan tus cosas, ¿no? En términos aduaneros se llama comiso. ¿Y qué es comiso? Es una sanción que consiste en la privación definitiva de la propiedad de mercancías a favor del Estado. Condiciones de transacción. ¿Qué es el término condiciones de transacción? Significa cuando va el nombre del declarante, va el nombre del Incoterm, va el nombre del consignatario. Así es, va el nombre de documentos de transporte. ¿Qué es el consignante? El consignante es la persona natural o jurídica que envía la mercadería hacia el exterior. Consignante. Y el consignatario es la persona quien recibe la mercancía.
¿Qué es el control aduanero? Es el conjunto de medidas adoptadas por SUNAT bajo la legislación aduanera y o reglamento. Así es. ¿Qué es el declarante? La persona que suscribe y que firma la DUA, que representa a la aduana. ¿Qué es el depositario? Es la persona jurídica que representa a un almacén aduanero. ¿Qué significa depositario? Tenemos varios almacenes aduaneros o almacenes temporales. El representante de ese almacén, que tiene que cumplir una ley y un reglamento. Así es. Tenemos también depósito aduanero local, donde se ingresan las mercaderías solicitadas bajo régimen de depósito. Ahora, un depósito aduanero también tiene que cumplir unas leyes y va a ir bajo un reglamento. Tiene que cumplir unos ciertos metrajes también para hacer un depósito aduanero. Ok. Tenemos también lo que es depósitos francos. Son locales cerrados. No sé si han escuchado la zona duty free, la zona franca de Tacna, la zona franca de Tumbes. Hay varias zonas francas. ¿Ok? Son depósitos cerrados, señalados, en los cuales se aplican los derechos aduaneros, impuestos de importación para el consumo. Se considera que mercancías no se encuentran dentro del territorio peruano. ¿Qué es un depósito temporal? Un depósito temporal significa donde llega la mercancía temporalmente. Quiere decir que después de salido del buque, se va a ir a un depósito temporal, donde se va a descargar la mercancía. El especialista va a llegar, va a sacar tu mercancía, si es que lo requiere, o va a hacer una revisión de documentos. Así es. Tenemos también lo que es un depósito temporal postal. Normalmente lo conocemos como DHL, AQP, TNT, Cargo. Son depósitos temporales postales. Ahí llega la mercancía aérea. LAM, por ejemplo, tiene el almacén de Talma. Así es. Por ejemplo, también tenemos otro depósito, derechos arancelarios o de aduana. ¿Qué son los derechos arancelarios de aduana? Los derechos arancelarios de aduana quiere decir los ad valorem, los impuestos, los que se requiere pagar frente a una importación y o exportación. Por ejemplo, tenemos el ad valorem, tenemos el IGB, tenemos lo que son las tasas, tenemos lo que son el impuesto selectivo al consumo. Así es. También tenemos el término despachador de aduana. Es la persona que nos representa frente a la mercancía. Por ejemplo, una persona natural no puede ir o no puede ingresar a un depósito temporal. Por ejemplo, Alicia, Carlos, Jessica, como personas naturales no pueden entrar a revisar su mercancía. Tienen que pasar por un proceso de declaración jurada, tienen que haber tenido un estudio de SCTR, de todo lo que es implementación de EPS para poder ingresar al almacén. Es muy importante llevar un curso en el mismo almacén para que te dejen entrar en tu siguiente importación, o saber esto lo que te estoy comentando, para que cuando tú sepas que llegue tu mercancía en ese almacén, tú ya tengas ese estudio y puedas ingresar con normalidad al almacén. Ahora, para eso, como nosotros no podemos ingresar, ingresa el despachador aduanero, quien nos representa, porque para esto hemos contratado una agencia de aduana. La agencia de aduana envía a su despachador aduanero a entregar los documentos y a conversar con el especialista. Un despachador de aduana ha llevado un curso en SUNAT donde da un examen, rinde un examen para poder ser despachador aduanero. De repente ustedes han caminado por Ventanilla o han caminado por Sáenz Peña en el Callao y han visto personas con su chaleco anaranjado y su casquito blanco. Ellos son despachadores aduaneros. Así es, los que hacen el trámite de importación y o exportación. Tenemos también otro término que es destinación aduanera. Es la manifestación
que tú haces en tu régimen. Por ejemplo, destinación aduanera. Tú lo puedes destinar a régimen de importación, exportación, régimen de drawback. Puedes destinarlo a régimen de perfeccionamiento activo, de admisión temporal para la reexportación, que yo ya lo expliqué ya en un video pasado, todos los regímenes aduaneros, ahí lo pueden checar. También tenemos lo que es documentos de envíos postales. Es, por ejemplo, lo que utilizamos en Serpos. Enviamos, por ejemplo, documentos, tanto para el extranjero. Por ejemplo, a veces la factura necesitamos original. ¿Qué más tenemos que necesitar original? El BL o la guía de transporte o lo que sea guía aérea. Lo necesitamos original. Y ese documento no te llega con tu paquete en el barco en 40 días, no. Ese documento te tienen que enviar ya sea aéreo en un sobre cerrado, se llama handling. Entonces, para ahí utilizamos lo que es los envíos postales. Así es. Y también tenemos documentos electrónicos, que es una base de datos que te lo envían por correo, ya sea a la empresa. También tenemos otro término que se llama elaboración. Es un proceso del cual se incorporan en una fabricación. Normalmente el especialista o vista, cuando es ropa textil, revisa bien tu mercadería o te pide información de qué está elaborado, una tela o un polo, cuánto porcentaje de poliéster tiene, cuánto porcentaje de algodón tiene, cuánto porcentaje de silicona tiene, cuánto porcentaje de elasticidad tiene. Entonces ellos te mandan al laboratorio químico, te piden un laboratorio químico, una muestra. Entonces tú tienes que mostrarle ese formato, ¿no? Ahora, cuando es una máquina, también te piden todo lo que incorpora la fabricación de una mercancía, toda la elaboración. Tenemos también el término de ensamblaje o montaje, que es ensamblaje o montaje es la unión o acoplamiento, empalme de piezas. Otro término muy utilizado también es envíos de entrega rápida. Yo creo que ustedes ya saben un poquito qué es envíos de entrega rápida. Envíos de entrega rápida por Serpos, por DHL, por TNT. Los más utilizados son ellos. Ok, también tenemos otro término que es la factura original, llamada invoice, donde se declara toda la mercancía, el incoterm, el declarante, cuántas piezas y a qué monto. Tenemos también otro término que son formalidades aduaneras. Es toda acción que se lleva a cabo en todo el proceso aduanero o proceso de importación y o exportación en el comercio exterior, a fin de cumplir todo lo que es la legislación aduanera. Okay. Vayamos a otro término que es una franquicia. Es una excepción total o parcial de pago de tributos dispuesta por ley. Es una parte de un tributo. Tenemos también otro término muy utilizado que es la garantía. Es un instrumento que asegura el pago de impuestos. Ya puede ser una póliza caución, puede ser un cheque en blanco, donde es verificado por la aduana. Así es. Normalmente también te piden garantías cuando entra tu contenedor, te piden una garantía de alquiler, donde tú le pagas por adelantado el alquiler del contenedor. Tenemos otro término que es guías de envíos de entrega rápida, que es, como les comenté, la guía de transporte aérea. Tenemos guía de transporte marítima. En aérea se llama Airwaybill, en marítima se llama BL, Bill of Lading. Y en lo que es terrestre, en tu importación o exportación, esa guía de transporte se llama cartaporte. Ok, también tenemos el término que es incautación. Incautación es una medida preventiva adoptada por la autoridad aduanera que consiste en la toma de posesión forzosa. O sea, ellos te incautan la mercadería. Quiere decir, te separan esta mercadería forzosamente para análisis según su criterio de ellos. También tenemos otro término que se llama inmovilización, que es también una medida preventiva, el cual tiene que estar
en un almacén aduanero inmovilizada tu mercadería, ya sea por falta de guía, por falta de algún documento. Hasta que regularices, te pueden permitir sacar tu mercancía. Hay que tener mucho cuidado, hay que apuntar bien todo lo que es una guía. He visto mucha mercadería inmovilizada, sobre todo en las carreteras. Porque no sé si has visto tú, cuando tú vas en una carretera hay SUNAT aduanas. Y ellos revisan tus bultos, revisan todo lo que tu camión, todo lo que tú tengas, tu mercancía. Y si tú has hecho mal tu guía, te inmovilizan tu mercadería. Te lo llevan, te lo incautan a un almacén cercano que represente SUNAT y está ahí hasta que tú regularices todos tus documentos. Tenemos también el término de que es levante, acto por el cual la autoridad aduanera autoriza a los interesados a disponer las mercancías. O sea, te da levante, quiere decir que te autoriza que saques tu mercadería. ¿Qué es un manifiesto de carga? Es un documento que tiene la información del origen y naturaleza de tu producto. Así es. Donde tú pones ahí en tu manifiesto qué cantidades tienes, qué volumen tiene, en qué paleta está, en qué parihuela está, en qué lo contiene esta mercancía. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Junior Olvera, ¿cómo estás? También tenemos lo que son medios electrónicos. Son los medios de bienes de computadoras, software, telecomunicaciones que generan una información. Medios electrónicos. Mercancía. Mira, en términos aduaneros les voy a comentar, no se habla de mercadería. En términos nacionales se habla de mercadería, pero en términos internacionales se llama mercancía. Mercancía significa todo producto que esté sujeto a una nomenclatura aduanera, a una nomenclatura arancelaria a nivel mundial. Por ejemplo, ya tengas una hoja, un plumón, una tiza o un producto que tus ojos puedan ver, esto cuando lo envías al exterior se llama mercancía. Y esta mercancía tiene un código de 10 dígitos. 6 dígitos a nivel mundial y los 4 últimos a nivel nacional. Los 2 últimos a nivel nacional, regional. 4. Así es. Tenemos también otro término que es mercancía equivalente. ¿Qué significa mercancía equivalente? Mercancía equivalente significa una mercancía parecida, similar en el comercio exterior. Mercancía extranjera, una mercancía que llega de otro país hacia Perú. Mercancía nacional, producida o manufacturada en el país. Tenemos también otro término en el comercio internacional muy conocido que se llama muestras sin valor comercial o llamados regalos. Por ejemplo, los productos que vienen menos de $200 no pagan impuestos. A ellos se le llama muestras o regalos a nivel comercial. Muestras sin valor comercial. Mercancía que únicamente tiene finalidad de mostrar sus características y carece de un valor comercial por sí misma. A veces esto de acá lo confundimos como una importación. No necesariamente, es un término de una muestra sin valor comercial. Ahora, nosotros vamos a dictar un taller el día 14 y 15 de octubre, el cual estás invitado, donde vas a aprender cómo importar de China y el mundo. Y te vamos a enseñar no solamente que tú compres por internet, sino nuestro objetivo es que tú importes, tú mismo hagas tu despacho aduanero, tú mismo hagas tu DUA simplificada o contrates una agencia de aduana. Así es, tenemos alianza con agencias de carga, agencias de aduana y te hacemos seguimiento en toda tu importación. Y si quieres proveedores confiables, también te damos un CD con toda una base de datos de la lista de la Feria de Cantón y te regalamos una cartera de proveedores de Panamá. Así es. Y te enseñamos a generar tu propia lista de proveedores confiables para que tú puedas trabajar con proveedores homologados con SGS y BU Veritas. Así es.
Sigamos. Tenemos el término ¿qué son las multas? ¿Qué son lo que debemos evitar? Así es. Es una sanción pecuniaria que se impone a los responsables de infracciones administrativas aduaneras. Por ejemplo, si tú declaras mal una factura o tu DUA, te ponen una multa, que es un porcentaje de la UIT. ¿Te gustaría pagar multas? No, ¿sí o no? Entonces tienes que educarte. Educarte para evitar pagar multas, ajustes de valor. Por ejemplo, un ajuste de valor significa que tu mercancía lo declaraste, por ejemplo, si costaba 10 soles, un ejemplo, y lo declaraste como 3 soles, 7 soles en impuestos por 3 vas a tener que pagar como multa a la aduana. Yo creo que eso a nadie nos gustaría hacerlo, entonces hay que evitar pagar multas y anticiparse y educarse. No negocies si no te educas. Edúcate para que evites pagar sobrecostos. Así es. También tenemos lo que es nota de tarja. Nota de tarja significa un documento que formulan tanto el buque como el transportista. ¿No ves que todos los contenedores bajan y quién lo recibe? El transporte, ¿cierto? Entonces ellos hacen una nota de tarja. Entonces va bajando, por ejemplo, el contenedor tal, de dónde a dónde, qué mercancía. Van haciendo su manifiesto de carga y van haciendo su nota de tarja, haciendo check a toda la mercancía que está llegando. Ok, también tenemos otro término muy utilizado que es el producto compensador. Aquel obtenido como resultado de una transformación, elaboración y o reparación. Así es, bajo perfeccionamiento activo y o pasivo. Así es. Tenemos también otro término muy utilizado en el comercio exterior que es punto de llegada. Son aquellas áreas consideradas como zona primaria donde se realicen operaciones vinculadas al ingreso de mercancías del país. En otras palabras, punto de llegada significa una zona primaria donde llega tu mercancía. En Gambetta, en Sáenz Peña, hay muchos puntos de llegada. A todo ese lugar se le llama zona primaria. Son almacenes autorizados para hacer zona primaria. Tenemos también lo que son recargos, todas obligaciones de pagos diferentes que componen una deuda tributaria. Tenemos también otro término que es el reconocimiento físico. ¿Se acuerdan que hace un rato les hablé sobre el aforo? Que aforan, abren tu mercancía. En otras palabras también se le llama reconocimiento físico. El especialista va y hace un reconocimiento físico. Afora tu mercancía, hace un reconocimiento físico de cuántos productos, su naturaleza, si todo está bien declarado. A ver, también tenemos otro término que es tarja al detalle. Documento que formula normalmente la agente de carga con el transportista y el almacén aduanero. Abren tu mercancía y hacen su nota de tarja al detalle. Detalladamente cuántos lapiceros hay, cuántos vasos hay, qué producto, qué naturaleza tiene este producto. Ok. Territorio aduanero. Territorio nacional es un espacio aduanero donde ya sea acuático, aéreo, es un territorio aduanero, así se le considera, se le llama. También tenemos otro término que es transportista. Bueno, el transportista, su propia palabra lo dice, ¿no? Persona que transporta su carga, persona natural o jurídica que transporta efectivamente y se hace responsable de este. Hay que tener mucho cuidado ahí porque hay que ver un tema de seguro también, ¿no? Si traes una mercancía de alto valor, es importante que tu transporte local también tenga un seguro. Ok, tenemos también otro término como es el zona de reconocimiento. Zona de reconocimiento quiere decir, ¿se acuerdan la zona de aforo? La zona de aforo significa zona de reconocimiento físico. O sea, va tu mercadería a un almacén, lo arrinconan a donde tiene que ser, lo ponen, ocupa el lugar que tiene que ocupar,
pero hay una zona libre que se llama zona de aforo, zona de reconocimiento, donde el montacarga va y saca tu mercancía a esa zona, el especialista va y abre tu mercancía. Así es. Tenemos la zona franca. La zona franca es un territorio nacional debidamente delimitado porque esa zona pertenece a un territorio aduanero, pero no nacional, hasta que se le dé levante a la mercancía. Tenemos zona primaria. Yo sé que estos términos son un poquito de repente laboriosos, pero son muy importantes que ustedes lo conozcan. Los términos técnicos, porque después cuando hacen sus importaciones o sus exportaciones, es necesario que ustedes lo sepan. A veces uno siente que le hablan en otro idioma cuando uno no entiende, ¿no? Entonces, ahorita estamos explicando qué términos más se utilizan en el comercio internacional. Así es, tenemos lo que es zona primaria y zona secundaria. Parte del territorio aduanero que comprende los puertos, aeropuertos, terminales terrestres, centros de atención, frontera para las operaciones de embarque, desembarque, movilización o despachos aduaneros. También se le llama a oficinas locales o dependencias destinadas al servicio directo de la aduana. Tenemos, por ejemplo, una zona primaria puede ser un puerto. Tenemos APM Terminals, tenemos DP World acá en el Callao. Es zona primaria. Tenemos también almacenes aduaneros también que se le llaman zona primaria. Zona secundaria es parte del territorio aduanero, pero no comprendida como zona primaria o zona franca. O sea, todas las calles que tú puedas conocer que no sean zonas francas o zonas primarias son zona secundaria. Así es. Así lo dice la ley, el decreto legislativo 1053. Tenemos también lo que es zona primaria, zona secundaria, y con esto voy terminando ya los términos aduaneros de la ley 1053. Ahora, el comercio exterior también tiene un reglamento, que es el Decreto Supremo 010-2009. Ustedes lo pueden bajar también por SUNAT o lo pueden descargar en PDF como para que vayan introduciéndose al comercio exterior. Así es, hay algunas consultas de repente que ustedes quieran hacerme online, los puedo atender. Así es, si me dicen qué es lo que están importando o qué es lo que quieren, qué requisitos necesitan, cualquier cosa me pueden hacer una consulta o si no nos escriben al inbox. Así es. Cabe resaltar que el día 14 y 15 de octubre estamos haciendo nuestro taller vivencial de 2 días, donde no solamente vas a aprender cómo importar de China, sino también cómo venderlo. Te vamos a dar herramientas de ventas poderosas para que tú puedas vender tu producto, porque ¿de qué vale que tu mercancía venga a tu casa o a tu fábrica o a tu almacén y no lo sepas distribuir? Te vamos a dar herramientas de venta también. Así es, entonces me voy despidiendo, les deseo un buen fin de semana y pues que gane Perú. Listo. Muy buenas noches.